Buenas tardes con todos y como siempre para mí es un gusto estar en cualquier actividad del INS que ha sido mi primera casa y siempre lo será. Y agradezco la invitación para poder conversar de esos temas que no son los más agradables, pero sí absolutamente necesarios poder conversarlos, ¿no? Eh, Vamos a ir conversando, espero que podamos tener tiempo para las preguntas. Antes de empezar, felicitar a la doctora Estela Chenet por lo que ha comentado. La Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza es la universidad pública joven que viene haciendo las cosas bien en el país y creo que es un modelo que varias universidades públicas deberían seguir, porque a pesar de no tener canon, a pesar de ser joven, está ya por superar a la mayoría de universidades públicas tradicionales. eh, y de hecho ya en cantidad ha superado a Agraria, UNI, cerca de pasar a la UNSA. Y si lo vemos por tamaño de universidad, produce mucho más que la misma San Marcos si lo vemos por ratio de alumnos. Entonces, siempre es bueno en el escenario de investigación reconocer los ejemplos valiosos porque somos pocos y vale la pena ver quién está haciendo las cosas bien para justamente ver los ejemplos y ajustar las políticas que uno en cada institución tiene. Como les comentaba, me toca hablar de lo que no es tan agradable de decir, ¿no? Y es que uno piensa que todos los que estamos metidos en investigación lo estamos porque queremos generar nuevo conocimiento, queremos generar mejores condiciones de salud, queremos aportar para que las cosas funcionen mejor. Pero lamentablemente no siempre es así. Y lo que vamos a conversar son de algunas cosas que están relacionadas y que es un fenómeno relativamente reciente en el Perú en cuanto a su identificación, más no en su uso y frecuencia de uso. Entonces, una primera mirada es que Perú es uno de los países de la región latinoamericana que más ha crecido en investigación. Hemos crecido cerca del 8 a 10 veces más de lo que publicábamos antes. Nuestro crecimiento es mayor que cualquier país de la región. De hecho, somos el país que ha crecido después de Ecuador. Estos crecimientos tienen un vínculo con las reformas universitarias en cada país. Pero a pesar de que hemos crecido y estamos creciendo fuertemente en publicaciones, que es la forma como nos medimos, lamentablemente todo lo que produce Perú no llega a ser ni el 70% de lo que produce una sola universidad, como la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Entonces, eso también nos da contexto de que sí, estamos creciendo, pero nuestra producción es bien, bien baja. Y es bueno decirlo, nuestra producción es baja. Y algo que ha pasado recientemente es que ha habido un cambio en quienes publican en el país. Ustedes ven en el gráfico de abajo, donde en las barras en negro vemos el crecimiento de la producción científica, en líneas tenemos los dos porcentajes, y lo que vemos es que medicina antes representaba casi el 45% de la producción peruana, y ahora son las ciencias sociales las que han superado a medicina. Pero este cambio es rarísimo porque no sucede en otros países de la región. ¿Qué pasó para que haya este cambio? ¿Qué ha venido sucediendo? Es algo de lo que nos dio algunas pistas para explorar mucho de lo que luego hemos venido encontrando. Y yo empezaba diciendo de que no todos los que hacen investigación lo hacen por las razones correctas o son correctos. Y de hecho, por ejemplo, en este estudio se evalúan malas prácticas o prácticas cuestionables en investigación y fraude en autorreporte a todos los investigadores de Holanda, digamos que hagan una encuesta a todos los Renacit de Perú, y ellos mencionaron en un autorreporte que en los últimos 3 años autodeclaran el 4% haber cometido fabricación de datos, el 4% haber cometido falsificación y el más del 50% haber cometido una falta cuestionable en investigación. Es decir, las malas prácticas y las prácticas cuestionables no son infrecuentes. Entonces, si vemos esto y decimos que en Perú se publican alrededor de 10.000 artículos y estamos hablando de 4%, pues sí hay una cantidad considerable de publicaciones que podrían tener fraude o que podrían tener malas prácticas.
Y si hablamos de investigadores, y tenemos cerca de 10.000 RENACID, también tenemos una cantidad importante de personas que podrían estar involucradas en malas prácticas. Entonces, esto nos da un contexto de solamente por estadística pura, ya sabemos que hay peruanos que cometen malas prácticas. La pregunta es dónde están, en qué tipo de prácticas están involucrados y demás. Entonces, esto es como un primer escenario. El otro escenario es que hablamos de un término que se ha vuelto frecuente, que se le llaman las fábricas de manuscrito o paper mills. ¿Qué son? Son empresas dedicadas a cometer fraude científico. Son organizaciones, digamos, criminales con la terminología actual, que lo que hacen es estafar a autores, a revistas, a instituciones, donde ponen el nombre de alguien por un poco de plata en proyectos, en tesis, en artículos, en patentes, en libros, sin haber contribuido a la autoría, inventando datos, usando inteligencia artificial, etc. ¿Qué tan frecuente es? Hay un estudio publicado en Nature que estima que alrededor del 2% de las publicaciones mundiales del año 2022 estaban vinculadas con fábrica de manuscritos. Entonces, esto ya nos da una alerta. Si es 2% a nivel mundial y en teoría 3% vinculada al área de biología y medicina, ¿qué tan frecuente es en Perú? ¿Qué tan frecuente es en el sector salud? Otro dato interesante es que cuando evaluamos dónde han publicado más los peruanos en revistas en Scopus, que no son peruanas, hablamos solamente de revistas. Por ejemplo, las cuatro primeras revistas donde publicaron los peruanos el año 2022 no están en Scopus. Se han descontinuado por prácticas predadoras. Universidad y Sociedad de Cuba, RISTI de Portugal, Filosofía de Venezuela y el Boletín de Malacología y Salud Ambiental de Venezuela. Son cuatro revistas donde publicaban más los peruanos y ya no están disponibles porque fueron retiradas. Entonces, ¿por qué retira una revista Scopus de su base de datos o WOS? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que muchos cuando buscamos una revista científica creemos que si está indexada en Scopus o WOS, per se nos da la tranquilidad de que es una buena revista. Y en el 95 a 99% de los casos es cierto, pero vale la pena tener algunos datos que nos ayuden a percatarnos de que podríamos equivocarnos en haber elegido la revista y esto podría tener consecuencias para nuestro prestigio personal, institucional. Y eso es un poco lo que vamos a conversar ahora. Entonces, la revista Predadora o Depredadora o Predatory Journal es una revista que engaña a los investigadores porque pide un pago para publicar pero no hace la chamba que se espera de una revista. Y a ver, acá hay dos cosas. Pago por derechos de publicación o llamados APC son un mecanismo de lo que llamamos el Open Access. Es decir, nosotros en la lógica de mayor transparencia en la ciencia, pensamos que los artículos deberían estar disponibles para que los lea cualquiera, porque la ciencia debe estar disponible y no debería pagar por una suscripción. Pero ¿cuál es el problema? Que la revista tiene que funcionar de alguna forma y de alguna forma tiene que tener un mecanismo de financiamiento. Entonces, la mayoría de revistas peruanas tienen un mecanismo de financiamiento institucional. La institución de la cual es parte lo financia. En otras, que es lo que no queremos, es que sea por suscripción, que la institución tenga que pagar o quien quiere leer tenga que pagar para poder suscribirse, poder tener acceso a los artículos. Y el otro mecanismo es que sea el autor el que paga. La lógica de que pague el autor es que tiene un fondo que te está incluido en los costos de publicación. El problema que ha sucedido es que estos costos de publicación se han disparado y hay algunas revistas que te pueden cobrar hasta $10.000 por publicar un artículo. Y claramente no todas las instituciones y no todos los países tienen la capacidad de pagar eso. Entonces, en este camino han aparecido revistas que se han dado cuenta que esto puede ser un negocio. Y entonces lo que hacen es, al comienzo,
trabajan estrategias muy bien elaboradas de tener revistas de calidad. Logran indexarse en la base de datos en una revista correcta y una vez indexada en la base de datos, se transforman. Cambian los objetivos, publican cualquier cosa, no tienen revisión por pares, publicaban 10 o 20 artículos al año, ahora publican 1000 artículos al año. Entonces empiezan a haber indicadores de que la revista no va bien, y a esto se le llama revista depredadora, porque no tiene el proceso de revisión esperado, y las bases de datos tienen mecanismos de detección, las encuentran y las expulsan de la base de datos. Pero mientras no se dio cuenta la base de datos, tuvieron el tiempo suficiente para lucrar. Y otra vez, con nuevo nombre editorial, vienen haciendo esto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que deberíamos tener la capacidad de poder detectar cuando una revista es riesgosa y no hay que verla. Y eso es un poco lo que vamos a conversar ahora. Esos son el grupo de revistas depredadoras. El grupo de revistas secuestradas o secuestradoras es, hay dos rubros aquí. Cuando una revista o una pseudo revista crea una revista espejo a la original, de tal manera que logra subir los contenidos, la revista nunca se dio cuenta, y luego le pide a Scopus el cambio de la web de la revista original a la nueva web. Entonces tú te das cuenta que, oye, la revista no era igual, ha cambiado algo, y a eso hace de que los autores envíen los artículos a la revista equivocada, hasta que se den cuenta y voten eso y todos los artículos de esa revista no se indexan en la base de datos. La otra fórmula es que se compran revistas. Y ahora vamos a ver este tema. Por ejemplo, veamos la revista, una de las revistas donde más publicaban autores peruanos, la revista RISTI, que era Revista Ibérica de Sistemas de Información. Esta revista yo en noviembre del 2024, lo pueden ver a la derecha, eh, lanzo una alerta cada cierto tiempo cuando veo una revista extraña en mis redes sociales, lanzo alerta de revistas donde no recomiendo publicar porque tienen prácticas raras y siempre describo. Por ejemplo, en este caso, la revista RISTI tenía una particularidad. La revista RISTI estaba en Cielo, Portugal. En Cielo, Portugal solamente veías 30 artículos indexados por año, pero en Scopus veías 400, 500. Rarísimo. Cuando entrabas a la revista, en la base de datos, en la propia web de la revista decía que no cobraba. Pero como vi demasiada frecuencia, empecé a consultar autores. Muchos autores peruanos no me decían nada, les preguntaba insistentemente, decían, no, la revista es muy buena. Hasta que a un autor me dicen, mira, tú mandas tu artículo y si te rechazan, te piden que lo mandes para el suplemento de la revista. Y eso cuesta 875 euros. Pero ese suplemento no aparece en Cielo Perú. No es fácil de ubicar, pero sí aparecía en Scopus. Entonces, hicimos la denuncia, la retiraron de DOAJ, y ahí viene otro truco importante, buscar en DOAJ a las revistas, y la retiraron a comienzo de este año. En marzo de este año la retiraron a RISTI de la base de datos, donde hay muchos autores peruanos. De hecho, Perú era cerca del 60% de la producción de esta revista. Entonces, caso uno, ¿no? Por ejemplo, esta es otra revista, el International Journal of Religion. Nos llamó rápidamente la atención, primero porque Perú se puso entre las que más publicaban, segundo que era una revista de religión y veías artículos de medicina, de derecho, de cualquier cosa menos de religión, y evidentemente a los días o meses de esta publicación la retiraron también. Entonces, otra historia, esta es mucho más reciente, justo para entrarle a la charla me di cuenta de esto. Esta revista Lex Localis, recién el 30 de septiembre de este año, lanzó una alerta, pero esta alerta fue un poco diferente. ¿Por qué? A mí usualmente me llegan con otros colegas de España que hacemos este seguimiento y demás, cuando vemos que una revista
relativamente nueva, empiezan a publicar muchos peruanos o muchos ecuatorianos, se nos lanza la alerta. Algo raro está pasando. Y en esta revista en particular, no parecía raro. Si ustedes ven sus artículos, eran 50 documentos al año, estaba yendo bien, no parece nada raro, pero me llamó la atención la revista porque vi alguna universidad que empezó a publicar mucho allí. Entonces, en la revista no vi nada raro, pero cuando entré a la base de datos de la revista ya empecé a ver demasiados artículos. Y cuando entré a otra forma de poder buscar información más amplia es OpenAlex, que es una base de datos mucho más grande que Scopus y The WOS y es gratuita. Encontré allí que ya tenía demasiados artículos este año. Y lanzamos tenía APC, o sea, cobraba $800 por publicar. Ya en 2025 tenía 458 documentos, todavía no estaban en Scopus y mando la alerta para que investigadores de mi universidad no caigan en eso. Y eso fue septiembre y hoy día entro a ver y ya la botaron de la base de datos. Como pueden ver, ya la retiraron. Aquí, por ejemplo, he lanzado una alerta también de esta revista muy popular recientemente entre peruanos. Ustedes pueden ver en esta parte que dicen 12 artículos, 13 artículos, 12 artículos, y de pronto ya tiene 700 artículos, de hecho ya tiene 2026 publicaciones, pero aquí solamente hay una alerta. Todavía no la han retirado de la revista, todavía publiquen el tema, a veces pueden crecer así, pero igual llama la atención, ¿no? Entonces, mi recomendación es que cuando veamos una revista y alguien les recomienda publicar en una revista, porque puede ser muy rápida, porque cobra barato, porque los tiempos, o porque es medio fácil, mi recomendación es alerta, investiguemos bien a la revista, veamos su ritmo de publicación, estemos seguros de que sigue indexada en Scopus, porque cuando no lo está, ustedes van a ver aquí esto de acá, déjenme ver, que pueden ver acá abajo, dice coverage discontinued in Scopus. O sea, cuando está descontinuado va a aparecer en la base de datos o cuando la busquen va a aparecer como en la parte de arriba NA. Ahí ya salió, pero eso pasa un año después. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Esto, por otra parte, es compra de revistas. O sea, algo que también ha sucedido es que estas editoriales que cobran por publicar buscan revistas para comprarlas. Por ejemplo, en la parte de abajo ustedes ven un correo que nos llegó a nosotros como editores de Acta Médica Peruano, ofreciéndonos $60,000 negociables para venderles nuestra revista. Y así nos ha llegado a casi todos los editores de revistas peruanas. También han llegado correos donde nos piden a los editores un negocio de que nos pagarían $300 por cada artículo que ellos nos manden por aceptarlo para publicar rápidamente. Eso también pasa. Entonces, no solamente hacemos vigilancia de revistas, también de algunos editores que tengan un perfil diferente, o cuando vemos que la revista empieza a publicar raro, allí es donde uno tiene que ponerse ojo, no solamente por el prestigio personal de lo que hay, sino que puede esto afectar a la institución o la credibilidad de lo que publicamos. Entonces, vale la pena darle siempre una chequeada adicional a esto. Y ahora veamos ya algunos tips específicos de cómo encontrar este tipo de revistas, ¿no? Entonces, ¿cómo identificarlas? Lo primero es que las revistas predadoras, por característica, como hay un negocio detrás, van a cobrarte por publicar en una forma explícita o en una forma soterrada. Entonces, vamos a ver. Si la revista es Open Access, mi recomendación es que busquemos si está en el DOAJ. DOAJ es el directorio de Open Access Journal, donde en teoría toda revista que es de acceso abierto está allí. Es www.doag.org. Entran allí y si la revista a la cual quieren ver no está en DOAG, mi recomendación es preferiblemente no la vean. ¿Por qué? Porque a la mayoría de revistas que expulsan de Scopus o WOS, antes la expulsaron de DOAG. DOAG tiene también un mecanismo activo de evaluación. Entonces, si ven una revista que cobra por publicar y tiene un comportamiento medio extraño,
búsquenla en Doag. Si no está en Doag, no la miren. Lo otro es, cobra por publicar. Si es explícito el pago, es más confiable que si ustedes mandan un artículo y la revista luego les pide pagar, ahí expántense porque eso claramente no es, porque probablemente sea el negocio de algún editor, entonces no vayan por eso. Eh, de hecho, muchas revistas latinoamericanas que han sido expulsadas formalmente no cobraban por publicar, pero por lo bajo te llegaba un correo de una editora donde te pedía $450 para una revisión express. Eso no es válido. Y peor aún, si te pide pagar no a nombre de la institución, sino a nombre de una persona. Pues esto en ningún escenario funciona. Pues tengan cuidado con eso. Si alguien te hace ofertas por apurar la publicación, o sea, si hay algo, tiene que ser explícito en la institución, en la revista, tiene que ser explícito, claro y transparente. Si no, no la vean. Entonces, y mi recomendación mayor es consulten con los bibliotecólogos de sus instituciones. Los bibliotecólogos son los que más manejan esto y son los que les pueden dar orientación en caso vean algo raro. Eso es importante. Si, está indi- si, si es una revista que cobra por publicar y no está indexada en Voz y Scopus, en realidad ni la vea. No vale la pena. No hay revista que cobre por publicar que valga la pena si es que no está indexada, porque es rarísimo que haya esto. De hecho, hay algunas revistas, usualmente se le llama Mega Journal, aquella revista que publica más de 1.000, 2.000 artículos por año. Muchas de estas revistas que cobran por publicar se convierten en Mega Journals y no aseguran un proceso de revisión. O sea, a veces entiendo, y lo vamos a conversar en un rato, de que puede haber cierta presión por publicar y querer hacer las cosas más rápido. Pero tengan en cuenta que eso puede abrir un camino de una mancha en nuestro currículum. Así que tener cuidado, mejor ir por lo seguro de algo que sabemos que es bueno. Como les decía, estar indexados en Scopus o WOS no es garantía, pero ¿cuáles son las dos alertas que nos llaman la atención cuando vemos una revista? Como les había mostrado, alerta uno: crecimiento excesivo de publicaciones. Publica 10, 20 al año, pasó a 100, a 500, a 700, a 1000. Cuidado. Esa es la primera alerta que le va a llegar a Scopus. Crecimiento inusitado. Segunda alerta, cambio en el patrón de publicación. O sea, una recomendación que siempre damos es que cuando tú quieras publicar en una revista tienes que conocer a tu revista, tienes que leer la revista. Entonces, si tú ves que es una revista de medicina y la revista de medicina ahora publica temas de sociología, de religión, de ingeniería y no de medicina, es una revista que ya perdió su foco. O es una revista que cambió su distribución de autores, es algo que también lo vemos mucho, ¿no? Una revista que, digamos, era inicialmente europea y de pronto, de ser europea, se volvió una revista casi peruana o ecuatoriana, o de Pakistán o de India. Entonces, esto ya te da una llamada de atención de que algo está pasando. Entonces, ya sea por el cambio de temas o por el cambio de instituciones, países o autores, es que vamos viendo eso. Luego, otra alerta fuerte es cuando tenemos autores que publican muchos artículos en una revista. Esa también es una alerta muy fuerte de que esta revista podría estar en malas prácticas. Y lo otro también que vale la pena revisar son los tiempos de publicación. Una revista que tiene tiempos de publicación menor a 2 meses, un mes, es una revista que realmente no deberíamos ver porque el proceso de revisión por pares es más bien un trámite burocrático de presentar, pagar y publicar que tener una revisión por pares per se. Entonces, ese tipo de revistas es preferible que no estén. De hecho, hay algunas revistas predadoras que se han pasado en este caso. Por ejemplo, publican los artículos y ahora te cobran por quitar el artículo de la revista. O sea, tú te equivocaste, mandaste esa revista, te lo publicó y luego ahora te cobra por quitarle el artículo de su base de datos, porque saben que están manchando tu nombre. O sea, eso también pasa. Les cuento porque les ha pasado a algunos autores, donde incluso nos han mandado a la como universidad que paguemos
para que quiten el artículo de esa revista. Entonces, esas cosas también hay. ¿Cómo identificarlas? Evidentemente que el proceso de revisión por pares o no existe, o sea, si una revista te responde en 2 días, una revisión por pares, no le creas, retira tu artículo, vete, huye de ahí. Si el proceso de revisión es demasiado rápido, en COVID fue algo raro donde todos nos pusimos de acuerdo para revisar rápido porque se necesitaban temas de COVID, pero no es lo usual. Usualmente, como editor de revista, sufrimos para que un revisor nos responda. Entonces, que alguien te responda en una semana es rarísimo. Lo otro es que sean revisiones hechas con IA, que también pasa. Pues tengan cuidado con eso. O la revisión solamente tiene sugerencias de formato. Cambie el título, póngalo en este formato, mejore esto, pero nada de contenido, simplemente tema visual. Entonces, eso no es una revisión por pares, no es una revista recomendable, no la vean. Y esto de aquí va de la mano con algo que hemos denunciado recientemente y tiene que ver con lo que hemos visto que es la venta de tesis y venta de artículos científicos para alcanzar niveles renacidos. Esta industria, por decirlo de alguna forma, es tan fuerte que tiene la posibilidad de comprar influencers para que les hagan las promociones. Influencers que no son baratos. Entonces, y aquí vale la pena recordar por qué uno hace investigación y cuáles son los intereses que tiene y cómo esto puede trastocar el proceso. Todos tenemos intereses primarios que tienen que ver con lo que habíamos conversado al comienzo de buscar la verdad, de contribuir con la ciencia, de mejorar la ciencia humana, de mejorar la salud. Eso está bien y eso es nuestro motivo. Hay también intereses secundarios que van con el prestigio, el ego del investigador, con los compromisos laborales o potenciales beneficios económicos vinculados con su trabajo. Y eso no está mal, siempre y cuando esto no altere mi proceso primario de encontrar la respuesta a la pregunta de investigación en una forma adecuada. Pero cuando se invierten los papeles, cuando lo que me interesa es el pago, el prestigio, cumplir con mi trabajo o recibir un bono, y ya no me importa hacer la investigación, sino publicar porque necesito más documentos, allí, cuando comprometo mi conducta en la forma de hacer investigación o en cómo reportarla, ahí sí se configura una falta. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, mucho de lo que estamos viendo está vinculado con esta parte de aquí. Y la mala conducta o fraude, la que estamos conversando ahorita se llama publicación espuria, que es publicar en revistas, congresos editoriales predadoras. Pero, como les he comentado, también existen una serie de faltas vinculados con las fábricas de manuscritos, que son estas empresas que se dedican a vender autorías, y para ello hacen publicaciones reiterativas, cometen fraude y tienen vínculos con las publicaciones predadoras. Entonces, sí hay que estar alertas de cualquier tipo de estos ofrecimientos, escenarios, porque podríamos configurar una falta mayor, ¿no? Y este problema de la venta de artículos no es nuevo. De hecho, hemos publicado temas de venta de tesis hace más de 10 años en la revista del INS. Yo vine advirtiendo a través de mi columna todo esto que venía sucediendo. Eh, Logramos, en una parte anecdótica, a alguien conocido, lo metieron en un chat de venta de artículos peruano, así pudimos detectar una red, denunciamos el caso, vimos que habían varias instituciones involucradas, donde algunas tenían un primer compra con el extranjero, pero luego vimos fuerte red con universidades peruanas y universidades públicas peruanas. Este, Cuando encontramos de dónde provenía este autor, que era de Católica, le pasamos el dato a la Oficina de Integridad de Católica, hicieron el estudio. Esta persona no era un docente, sino un estudiante de posgrado. Al verse descubierto, sale del chat y crea un nuevo chat. Y en ese chat hablamos con un periodista, pusimos al periodista, el periodista compró un artículo, luego se tradujo en un reportaje que se llamó La Granja de Científicos Bamba. Y a partir de allí pudimos detectar esto y un poco más, ¿no? ¿Qué encontramos? Que hay una compra internacional de autores peruanos
que hay fábricas de manuscritos que al comienzo compraban afuera y revendían en Perú, luego fábricas de autículos peruanos que publicaban en revistas en español o Q4, que había venta de autorías Made in Perú y reventa de artículos, que en el reportaje se expusieron dos casos, pero habían más, que la venta incluye tesis, artículos, libros y patentes, que la mayoría de casos eran estos en español con latinoamericanos y no tanto con pakistaníes, iraníes y demás, y que tenían estas publicaciones vínculos con revistas predadoras o el vínculo con revistas que luego fueron expulsadas de Scopus, por lo que el hilo de la madeja está por allí y de hecho es lo que nos está permitiendo encontrar más redes, ¿no? Y lo que encontramos fue que hubo una evolución de la venta de tesis a la venta de libros y patentes, donde un cambio en la política de reconocimiento de investigadores ayudó mucho. Acuérdense que antes para ser investigador éramos investigadores Regina, y como investigadores Regina valían los artículos en Scopus, WOS y Cielo, y valían libros y patentes. Pero luego se creó la categoría Monge y Rosworowski, y para Rosworowski eran válidos también los artículos en revistas Latindex. Como ya habían aprendido los que vendían tesis a que les daban puntaje convertir la tesis en un libro, y el libro les valía para poderse renacir, dijeron, ¿y por qué no hacemos revistas también? Y muchas de estas empresas dedicadas a vender tesis, a vender libros o empresas conexas, empezaron a crear sus revistas Latindex. Y muchos investigadores Rosworowskis se volvieron investigadores a partir de la compra o acceso a artículos en estas revistas Latindex. De hecho, esos fueron los motivos por el cual se dejó esa clasificación y se pasó a la clasificación actual. No explícitamente, pero sí nos habíamos dado cuenta de que pasaba algo raro allí. Pero ¿cuál fue el punto? Cuando cambiamos de Monje Rosworowski a la actual Renacid y ya no valían las revistas Latindex, como Comité Técnico de Cielo Perú nos llegaron estas revistas que eran Latindex vinculadas a empresas que vendían tesis a quererse el cielo ahora. Y ahí descubrimos, oye, está pasando esto. Y buscamos la información mundial y a eso le llamaban fábrica de manuscritos, tener todo el business, ¿no? Te vendo un proyecto, te vendo la tesis, te vendo el artículo, yo tengo la revista donde puedes poner tu artículo. Entonces, todo eso no era solamente de afuera, también existía en Perú. Entonces, ¿dónde fue nuestro rol como sistema? Que evidentemente nos interesa más la investigación a partir de las políticas de ciencia e innovación que tiene Concitec, a partir de la ley universitaria, a partir de acreditación y licenciamiento, eso está bien, pero si yo tengo incentivos o estímulos para investigación, no solamente económicos, sino reglamentarios, eh, no puedo no tener en cuenta que si hay este tipo de incentivos, pueden haber malas prácticas. ¿Por qué? Lo dijimos al comienzo. Alrededor del 4% de investigadores declara haber cometido una falta, alrededor del 2% están vinculados con fábricas de manuscritos. Entonces, yo debería tener como institución que promueve la investigación o que hace investigación mecanismos para prevenir, identificar, sancionar y evidentemente normativa para ello. Eso lamentablemente no teníamos como sistema. Lo otro es que, y es un problema como sistema, es que no podemos evaluar igual a todos. Acá estamos más salud, pero salud no produce igual que física o química, que producen mucho más, o que biología, o no produce igual que artes, que sociales, que derecho, que humanidades. Entonces, si a todos nos evalúan igual, estamos siendo injustos y estamos haciendo que ciertos grupos tengan una presión innecesaria por publicar porque les estamos cambiando el patrón. De hecho, eso ya lo hemos evidenciado. Investigadores de sociales que antes publicaban de uno o de dos, ahora publican de 6 o de 7. Eso también. Y el otro punto es que desconocer que las malas prácticas siempre han existido es un problema. ¿Por qué? Porque ha generado sistemas de incentivos sin tener estos mecanismos de vigilancia y control. Eso nos pasó. Felizmente, con el reportaje y todo, nos dimos cuenta, se creó una comisión en el Congreso para averiguar ello, Concitec hizo cambios por presión, pero los hizo,
Se cambió el Código Nacional de Integridad Científica, se cambiaron las normas, se incrementó las sanciones, ya la compra de artículos está sancionada, antes no estaba. Hubo una comisión de fraude científico del Congreso, entregó un informe hace más de un año, pero cuando cambió la comisión, la nueva comisión lo puso en reserva, así que ya no está disponible, aunque el PDF lo tenemos muchos. Se detectaron tres redes, dos que aparecieron en el reportaje. Estas tres redes movieron en alrededor de 3 años 11 millones de soles, para que se den cuenta el volumen del negocio. Obviamente no son las únicas, son las que detectaron. Encontraron que más de 60 investigadores de Renacid habían hecho depósitos a estas redes. Y particularmente dos grupos reconocieron vender autorías y un grupo no. Y este grupo que no reconoció la cabeza o cabezas están basados en la Facultad de Educación de San Marcos. Y en sus cuentas se movieron más de 7 millones de soles en 3 años. Ese grupo aún no ha sido expuesto, por decirlo de alguna forma, y es el más grande, para ver algo de lo que hay. Hay muchos más. Por ejemplo, nosotros encontramos que alrededor de 15 empresas que venden tesis o servicios de asesoría de tesis tienen revistas en Latindex. Y algunas de ellas, cuando las hemos buscado por SUNAT, tienen más de 100 o tuvieron más de 100 trabajadores. Entonces, dense cuenta el volumen del negocio vinculado con esto. No es pequeño. Entonces, para prevenir qué tiene que ver, tenemos que tener oficinas o comités de integridad científica. Algo que nosotros tenemos en la universidad es que tenemos nuestra dirección de integridad científica y vigilancia con la oficina vinculada. Tenemos una normativa que declara que la compra y venta de artículos científicos, sea un estudiante, docente, investigador o administrativo, puede resultar en la expulsión de la persona, y en el caso de las tesis, sea descubierto antes o después, podemos ponerle al documento retractado y pedir antes un EDU el retiro del grado. Tenemos una campaña en curso que se llama Mi tesis no tiene precio, con toda la información vinculada con esto, para que no cometan faltas estudiantes, docentes e investigadores. Todavía está en el Congreso un proyecto de ley para tipificar la compra de y venta de artículos como estafa agravada. La Oficina de Integridad Científica del CONCITEC no es una oficina en el MOF, pero sí es algo funcional. Están en proceso de convocatoria o ya tienen al personal. Lo ideal sería tener colaboración eficaz, pero es bien complicado. Articular, si estamos articulando entre universidades, pasando los casos sospechas, cuando detectamos algo le avisamos a las áreas de las universidades para que tengan en cuenta algo. Hay un problema y es que depende mucho quién es al que estemos investigando. Si es un profesor nombrado, es más complicado, hay que hacer todo el debido proceso para poder llegar a una sanción. Pero si es contratado, muchas veces se le desvincula o se desvincula solo antes de llegar al resultado de la investigación y por tanto no queda con la etiqueta de sancionado por. Entonces, eso es todo un tema. Y por ejemplo, hace poco han podido ver que se ha comunicado en medios la publicación de el Research Integrity Risk Index, que es un índice que evalúa las universidades en función de tres indicadores de malas prácticas. Uno, publicaciones en revistas excluidas de Scopus, que hemos conversado ahora, de Delisted. El R viene de retractación, es decir, cuántas retractaciones tiene los artículos de la universidad en un periodo. Y ese tiene de ver de self-citation, que es autocitación. ¿Qué tan frecuente te autocitas dentro del total de tus citas? ¿No? Tu porcentaje de autocitación. Aquí solamente evaluaron a 2.000 universidades, a las 2.000 universidades con más publicaciones de todo el mundo, solo incluyeron artículos originales y revisión, por eso hay algunas universidades que publican fuertemente pero que no están, por ejemplo, UPC, UTP, que publican mucho más en Proceedings UPN. Este, de las 5 universidades peruanas, una es César Vallejo, Católica, San Marcos, Cayetano y Científica. Las ordenan por colores. Rojo sería con alta frecuencia de malas prácticas, naranja, altísimo riesgo, amarillo de cuidado, blanco y verde sin riesgo,
de mala práctica. La que menor puntaje tuvo fue científica, la que menor puntaje vinculado a su campo de conocimiento es Cayetano, porque este es de solamente o vinculado principalmente a salud y medicina, y esto es lo que hay. Pero hicimos un análisis adicional. ¿Cómo le van a las universidades peruanas en función específicamente del indicador publicación en revistas retiradas de Scopus? Y por ejemplo, Perú en la región es el segundo país con mayor porcentaje de publicaciones en revistas retiradas de Scopus, solo superado por Ecuador. De hecho, a partir de esto hemos tenido entrevistas en Ecuador y trabajando con ellos para detectar qué es lo que viene pasando con ellos. De hecho, muchas de las redes iniciales tenían conexión con redes ecuatorianas y me gustaría que vean en la parte de abajo. En la parte de abajo ven que esto no es exclusividad de un grupo de universidades. Tanto las universidades societarias o llamadas con fines de lucro, como las universidades públicas, con las universidades asociativas, tienen un porcentaje alto de malas prácticas, en todas por encima del 4%. Por eso están en rojo. ¿Cómo le va a las universidades con mayor porcentaje de? Tenemos universidades como la Facultad de Teología y Pontificia Civil de Lima, que tienen todas sus publicaciones, bueno, son solo dos, en revistas retiradas. Otra, por ejemplo, la recientemente licenciada Universidad Nacional Daniel Alomia Robles, una universidad de música de Huánuco, la Escuela de Posgrado Newman de Tacna, la Universidad Intercultural de Bagua con 33%, la Católica Los Ángeles recientemente licenciada con 30%, la UNIFE, de las tradicionales la más alta con 24%, la nueva, este es de Trujillo, Ciro Alegría con 22%, de Lima, la UCAL de Ciencias y Artes de América con 22%, de Huancayo, la Franklin Roosevelt, que es más de salud, en Lima, las Ciencias y Humanidades con 20%, la Intercultural de la Selva con 18%, Juliaca con 18%, Vallejo con 18%. Y tenemos otras públicas, Madre de Dios, Frontera, Huancavelica, La Cantuta, Callao y Jorge Basaretana, todas con más de 14%. Entonces, ese es un problema real, no es natural que el mayor porcentaje de tus publicaciones, un porcentaje alto de tus publicaciones, estén en estas revistas que hayan sido excluidas. Si las revistas excluidas no representan ni el 1% de las publicaciones, ¿por qué tú como universidad tendrías más del 10%? ¿Qué universidades tienen el menor porcentaje? La UTEC no tiene ninguna, la Cordon Bleu, bueno, tampoco es que publiquen mucho, al igual que el Desarrollo y Bauxite y Mesa. Con mayor volumen de publicaciones está La Agraria, Cayetano, Pacífico, la Amazonía Peruana, Piura, Científica del Sur, entre las que menos tiene. Luego, en un volumen un poco más alto, pero todavía medio decente, porque es menos del 3%, está la Universidad de Huánuco, Católica del Perú, UNSAAD, CIPAN, y ya con más de 3% tenemos a otras, como es San Ignacio, Lima, Cajamarca. Si se dan cuenta, San Marcos todavía está más abajo, tiene un porcentaje más alto. Entonces, sí vale la pena que como instituciones nos hagamos vigilancia de dónde publican nuestros autores. Y es algo que nosotros continuamente hacemos. Pedimos información, pedimos evidencia de participación, pedimos peer review, porque hay que orientar a los investigadores para que no caigan en estas malas prácticas. Ya para ir finalizando, y si hubieran preguntas, primero recordar, la credibilidad y honestidad son atributos inherentes a la actividad de investigación. No podemos pensar en investigación sin integridad científica. Y estar involucrados en una mala práctica puede traer abajo años de un correcto trabajo, tanto para la persona como para la institución, por lo que la vigilancia institucional es clave, tanto para el prestigio de la universidad como para enseñar, prevenir y apoyar a los investigadores. Eso es muy importante, sobre todo investigadores nuevos que no saben. Entonces, charlas como esta de capacitar, de ver, son relevantes para investigadores noveles para que no cometan el error. Ahora, también es importante cuando yo evalúo investigadores o instituciones, es siempre en mirada de cohorte, ¿no? Tú ves progresiones, un autor empieza en una revista Q4, de repente tuvo la mala suerte de caer en una de estas, pero luego ves su evolución y va mejorando. Esto fue una anécdota y no fue su día a día. Pero ¿qué pasa con autores que tienen 10, 15, 20 artículos en este tipo de revistas? Ya hablamos de un trabajo sistemático, ya nos preocupa eso.
Entonces hay que tener en cuenta eso muy, muy claro, ¿no? Y como instituciones, vigilar y enseñar. Otro tema, las malas prácticas existen, han existido y existirán, lamentablemente. Pero por eso es importante tener como instituciones mecanismos de prevención y control. Las universidades, enseñar desde los cursos de pregrado todo esto. Solo enseñando vamos a prevenir. Si no lo comunicamos, si no conversamos, los investigadores jóvenes se van a equivocar, van a caer en la tentación de malas prácticas. Las crisis son siempre oportunidades de mejora, sin duda, y varios de los avances que hemos tenido en ética no han sido por autorregulación de los investigadores, sino porque esto llegó a los medios, y eso también pasó acá. De hecho, hace poco hubo un especial de Nature sobre paper mills en el mundo, me tocaron entrevistar en Perú por lo que pasaba acá, y lo que más les sorprendió a ellos fue que en muchos países se detectó paper mills, pero en el único donde hubo cambios regulatorios fue en Perú, y eso fue porque llegó a los medios. Porque si no hubiese llegado a los medios, probablemente seguiríamos igual que hace 2 años. Pero otro punto importante para nosotros como sistema de salud y el INS, el contexto que estamos, es que proteger la credibilidad de la ciencia es un tema de salud pública. Porque eso lo vimos en pandemia y lo vemos hoy. Lo estamos viendo en Estados Unidos, cómo atacan a la ciencia, a la información sobre vacunas. Y si es que este tipo de información que es necesario mostrarlo y como sistema de investigación exponerlo para limpiar a los que tienen malas prácticas, para que no afecten a todo el sistema. Entonces, sí es trabajo de nosotros preocuparnos porque la confianza en la ciencia siga siendo fuerte, porque tenemos la capacidad de autorregularnos, de ver y de excluir o mostrar a aquellos que no están por la ruta correcta. Entonces, esto era todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, la puedo responder. A ver, hay algo, mientras que, si es que Pregunta hubiera de alguna pregunta, acá hay una que me parece importante. ¿Sabes si el CONCITEC planea reevaluar a toda la comunidad científica respecto a los investigadores en NACID? Sí, y va a haber nuevos criterios también. O sea, actualmente probablemente les ha llegado a muchos eh, que van a ser revisados o ya les revisaron su CTI Vitae y los reclasificaron o los van a actualizar. ¿Dónde está el truco? Toda norma en tema de sanción no es retroactiva. Yo no puedo acusarte por algo que hiciste cuando todavía no estaba tipificado. Entonces, muchos de los que han cometido faltas dirán, no es retroactivo, me salvé. Pero acá hay un problema. Han agregado dentro de las faltas el uso de información proveniente de datos o malas prácticas para tu calificación. Es decir, si te han reclasificado o has puesto algún artículo vinculado con mala práctica para tu reclasificación o mantenimiento activo como investigador, ahora sí puede ser sancionado. Y eso es lo que va a pasar dentro de mucho. ¿Qué hemos visto en este camino? Un montón de investigadores que hoy tienen su perfil de publicaciones vacío. Eso ha pasado con varios. Entonces, lo que no saben es que todo eso queda registrado. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía el sistema de sanción es, se requieren muchos especialistas para poder hacerlo. Entonces, nosotros como investigadores no somos detectives, no somos policías, no somos abogados. Hay investigadores que son de derecho, sí, pero no nos dedicamos a eso. Pero el sistema está evolucionando en ello y lo bueno, y es un poco el motivo de, de conversar estas cosas es que tengamos en cuenta ello, que sepan de que hay equipos. Nosotros tenemos en la universidad un grupo de investigación en bioética e integridad científica, continuamente vamos haciendo esto. En redes sociales vamos continuamente comunicando alertas de revistas. Probablemente y estamos evaluando crear específicamente una cuenta que se dedique a comunicar estas cosas para que tengamos ello, ¿no? ¿Qué mecanismo de control y prevención se sugeriría? Primero, normativa. Si sin normativa, no puedes sancionar la institución. Segundo, prevención. Charlas, incluir en los sílabus temas de integridad científica, cómo detectar. Eso se debe enseñar desde el comienzo. Es como escribir sin plagio, algo que tiene que ser tan básico desde el comienzo. Eh, Falsear datos es algo. Y cuando enseñemos a publicar, enseñemos a detectar esto, ¿no?
Si un rector o vicerrector publica una revista predadora, aquí hay un punto importante y eso es lo complicado de todo esto. ¿Cómo sabemos si el autor adrede usó una revista predadora? Es decir, yo sabía que la revista era rápida, que cobraba por publicar rápido, o alguien me vendió el servicio de publicación, o yo no sabía porque cuando yo la vi la revista era buena y mandé a publicar y luego vi todo ese desastre, ¿no? Insisto que es importante evaluar en cohortes. Si es un tropiezo y tú ves todo su esto, pero si tú ves que es sistemático, aquí hay un problema y eso te debe llamar la atención. Para esto hay mecanismos de indagación y todo depende de los, de lo que haya, ¿no? En el caso de Eh, las revistas peruanas, profesor, ¿qué revistas peruanas preguntan son de mayor confianza que hay que tener en hasta cuenta? ahorita, con toda seguridad, todas las revistas Cielo y Scopus peruanos no tienen estas prácticas. Tenemos una vigilancia dentro de Cielo Perú. Aquí alguien ha mencionado que no todas las revistas peruanas que están en Cielo están en DOAG, sino es un criterio de ingreso, si no, no se puede. ¿Dónde denunciar? Denunciar en los comités u oficinas de integridad científica de cada institución. Ese es el punto inicial donde uno debería denunciar. Al igual que con los comités de ética, uno no presenta su proyecto al comité de ética de alguien que no tiene jurisprudencia sobre ustedes. Lo presentan en su institución o en su hospital. Igual con los temas de integridad, pueden estar vinculados a las áreas de. Todavía no hemos elaborado un sistema de redes de integridad como sucede con los comités de ética. Es algo que tenemos que trabajar todavía, ¿no? Preguntan también si algunas revistas demoran más de 6 meses en la primera decisión, revistas peruanas, latinoamericanas. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Retirar el artículo o debería de Sí, alarmarme si una revista recepciona un artículo por el OJS, pero la gestión lo hacen de forma interna como se reporta el proceso de revisión? a ver, lo que tenemos que hacer si uno manda un artículo en una revista y se demora demasiado es preguntar. Si ante la pregunta no hay respuestas, ustedes están en su derecho de retirar el artículo. Eso es importante, tú lo puedes retirar. Eh, pero que una revista se demore no necesariamente es que sea mala práctica. Te lo digo como editor de más de una revista, tenemos un problema serio con los revisores. No nos responden. Tenemos artículos, llegan, mandamos a revisor 1, 2, 10, 12 y no responden los revisores. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo saber que las revistas están involucradas en revistas predadoras? A ver, un truco es primero ver la ruta de la revista si está. Ahora, lo otro es que cuando ustedes buscan en Scopus, pueden buscar por publisher. O sea, si ven una editorial, buscan en publisher y van a ver si esta editorial tiene más revistas en Scopus y se han sido expulsadas. Entonces, eso ya te da una alerta de este editorial no me parece confiable, ¿no? Este, creo que ya me pasé del tiempo, igual quedamos a disposición Hay y ya una en otra pregunta oportunidad. importante, Sí. profesor, por favor, dice acá, han habido problemas de redes criminales que hayan amenazado a los investigadores de ese seguimiento a revistas de malas prácticas? ¿El gobierno hace algo por proteger a estos agentes que velan por la seguridad de publicaciones de calidad? A ver, que me han amenazado a mí muchas veces. Cartas notariales, amenazas, correos, llamadas, campañas de difamación, sí, pues. Pero es parte de, nos toca dar la cara. Y hay otros muchos más que trabajan en el tema, pero que prefieren no hacerlo público y más bien coordinamos información para que aquellos que tenemos voz pública podamos hacerlo con menor riesgo que aquellos que tienen menor protección, por decirlo de alguna forma. Y finalmente, ¿se puede denunciar aún acciones no éticas en publicación? ¿Vale la pena hacerlo si esto sucedió hace más de 15 años? Debe, la posibilidad de denuncia siempre existe. No, no estoy seguro si hay prescripción, pero tener en cuenta siempre que esto debemos hacerlo a las entidades que corresponden. Si es un tema vinculado con la publicación del artículo, autoría o demás, va con la revista en la búsqueda de una redactación o con
las oficinas de integridad científica de la institución donde pertenecen los autores o pertenecieron, o el ente financiador si es que lo hubiera. Son los mecanismos de poder recurrir ante una mala práctica en investigación. Lo otro que ha pasado y nos ha pasado mucho es que cuando hay estas malas prácticas, mejor dicho, la mayor cantidad de denuncias que recibimos no suelen ser malas prácticas, sino acusaciones contra investigadores sin pruebas. Entonces ahí también tener cuidado. De hecho, en el Código Europeo de Integridad Científica está tipificado como mala práctica en investigación hacer denuncias sin base. También existen, ¿no? Pero en todos los sistemas de integridad, una cosa básica es proteger al denunciante. Entonces, eso sí se va a hacer, ¿no? Correcto. Bueno, han quedado preguntas pendientes. El tiempo está premiando también, pero le queremos agradecer. Realmente ha sido una charla magistral lo que hemos tenido hoy día en todo lo que es este tipo de problemáticas que sin duda se está dando y es una realidad que hay que tomar con reflexión para que se puedan establecer también las medidas correctivas. Muchísimas gracias por su participación, doctor Percy Maita. Realmente ha sido un lujo. Muchas gracias.